Vamos a la palabra, domingo 2 de mayo del 2021. Domingo 2 de mayo del 2021. Vamos a Filipenses capítulo 2. Que el Señor me ayude, sostenga mi cuerpo y me dé el ánimo y la gracia para compartir. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice así la palabra, el título de ese párrafo, Luminares en el mundo. Filipenses 2, 12 y 13 leo, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos, vean, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es lo que leímos al final de Primera a los Tesalonicenses capítulo 5. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Aquí lo dice también. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, a manera de introducción, es verdad que la salvación pertenece a Dios. Es decir, Él salva a los suyos sin necesidad de la ayuda de nadie. Pero es verdad también que nuestro Dios ha provisto los medios, escucha bien, los medios para procurar la salvación de los suyos. Y si estás apuntando, el título de hoy es Los medios privados de gracia. Los medios privados de gracia. O sea, privado se refiere a los medios personales. No que no tengan esa gracia, sino que son los medios privados y personales de gracia. Entonces Dios ha provisto los medios para procurar la salvación de los suyos. Y una vez salvos a través de estos medios de gracia, Dios ha establecido, como acabamos de leer en Filipenses 2, 12 y 13, Dios ha establecido que sus hijos espirituales echen mano de unas obras que Él ha predestinado para que anden. Vamos ahora a Efesios capítulo 2. Ahí también está escrita la exhortación, la gran verdad. Versículo 10, Efesios 2, 10. Dice así, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer, para seguir, para obedecer buenas obras, las cuales Dios preparó, predestinó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces la vida cristiana no es una vida de ociosidad, es una vida donde fuimos salvos sin obras, como dice el versículo 9, no por obras. La salvación no es por nuestras obras para que nadie se gloríe, pero una vez salvos, somos exhortados, somos guiados, porque Dios va a producir el querer como el hacer para esas obras que Él ha preparado. Obras que son evangélicas. Estas obras de Dios para los suyos, Él las motivará en cada uno de ellos por su buena voluntad, ya que Él obrará, como leímos en Filipenses 2, el querer, o sea, Él obrará el deseo de hacerlas, eso significa el querer. Y también obrará, como leímos en Filipenses 2, 12 y 13, obrará el poder, o sea, dará la capacidad, poco a poco, dará esa capacidad espiritual para hacerlas. Es decir, los hijos de Dios sí podrán ocuparse en su salvación, podrán ocuparse en su vida ya salvada con temor y temblor, es decir, con humildad y mansedumbre, porque Dios el Espíritu ha prometido que los guiará a seguir y a obrar estas buenas obras que Dios manda y que a Dios le agradan. Entonces el creyente obedece por gratitud, por amor a Dios de que lo ha salvado. Entonces, para sus hijos Dios ha provisto de medios espirituales de gracia para que puedan tener comunión espiritual con Él y puedan crecer y ser edificados en el conocimiento de la verdad. Un medio de gracia, escucha bien esto, porque estamos viendo los medios privados de gracia. Un medio de gracia es una vía, es un instrumento espiritual para lograr tener algo o experimentar un fin. El medio de gracia no es un fin en sí mismo. Son peldaños
que Dios nos ha dado para llegar a un fin espiritual, y como vamos a ver, ese fin es Dios. La meta es Dios. Nosotros debemos echar mano de los medios privados de gracia, pero no confiamos en ellos, confiamos en Dios, confiamos en el fin que nos llevan esos medios. Entonces Dios ha ordenado y provisto, escucha bien, 2 medios privados de gracia para cada uno de sus hijos. Estos son la oración y el estudio diligente de las Escrituras. Dios ha ordenado y provisto 2 medios privados de gracia para cada uno de sus hijos: la oración y el estudio diligente de las Escrituras. Dios ha querido involucrar a cada uno de los creyentes en el uso constante y cotidiano de estos 2 medios privados de gracia. Y sería negligente de nuestra parte no hacerlas, no llevar a cabo estas obras. Estos 2 medios privados de gracia son, asimismo, marcas de la gracia. Si es que ya hemos recibido esa gracia, son marcas de una gracia divina. Es decir, el que echa mano de estos 2 medios de gracia privados está evidenciando que ahora vive en un nuevo estado de gracia divina. Véanlo, son medios privados de gracia. Además son marcas de la gracia que evidencian que vive el creyente en un estado de gracia divina. ¿Ya vieron? Todo se relaciona. Pero el que no se interesa por vivir usando estos medios privados de gracia, ¿cómo podrá decir que vive en un estado de gracia o que manifiesta las marcas de esa gracia? ¿Será que a esa persona Dios no le está poniendo ni el querer ni el hacer? ¿Será que Dios no lo está ayudando, como leímos en Efesios 2:10, para que él haga estas buenas obras que Dios predestinó? Entonces, esta persona solamente estaría evidenciando que no ha experimentado la gracia. Entonces, veamos un poco más de cerca estos 2 medios de gracia otorgados y mandados por Dios para cada uno de los salvos de gracia. Número 1, como mencionamos, la oración. El primer medio privado de gracia es la oración. Vamos ahora a las palabras de Cristo. Acompáñame al Evangelio de Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 8. Veo que ya se conectó Willy, qué bueno. Mateo 6, del 5 al 8, voy a leer. Jesús y la oración, dice el título de ese párrafo. Y cuando ores, son palabras de Cristo, vean, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, véanlo, te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces la oración secreta, como Cristo nos está enseñando, es un medio privado de gracia. La oración secreta y privada, escucha bien, es una mayor evidencia de salvación, dice Cristo, que la oración pública. Véanlo, la oración secreta y privada es una mayor evidencia de salvación que la oración pública, ya que cualquiera puede orar en la iglesia públicamente y ser visto por todos, pero no cualquiera ora a solas con Dios sin ser vistos por nadie. Y es ahí donde el Señor mira el corazón de cada uno de nosotros. Un creyente verdadero no espera ser visto por los demás para tener su comunión con Dios por medio de la oración, ya que el creyente verdadero ora a Dios mejor cuando no es visto por nadie. Ahí le abre su corazón a Dios, ahí se confiesa, ahí él puede
hacer y decirle cosas que no le podría decir en público a Dios. Y Cristo es el que da este medio privado de gracia. Es un medio privado, es un medio personal para cada uno de los creyentes. Esto no es solo para los pastores. Esto no es solo para los diáconos. Esto es para todo creyente verdadero. El creyente verdadero se esfuerza para no descuidar este medio privado de gracia, que es la oración, ya que no se esfuerza por ser visto por los demás en su oración, sino que lo hace, se esfuerza para encontrarse con su Padre en lo secreto, en lo privado, en lo íntimo, en un lugar apartado y a solas para Él y Dios. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo hace esto el creyente? ¿Cómo puede esforzarse cuando no tiene fuerzas en sí mismo? ¿Cómo puede mantener una vida de oración privada y constante? Pues mira, lo dice Efesios capítulo 6, acompáñame ahora a Efesios capítulo 6, versículo 10. Efesios 6:10 es parte del párrafo bíblico que dice la armadura de Dios. Dice, por lo demás, hermanos míos, Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Ya vieron? Entonces, ¿cómo es que se esfuerza el creyente verdadero para mantener su vida privada de oración? Lo leímos desde Filipenses 2 y Efesios 2:10 y ahora Efesios 6:10. Acude precisamente al dador de toda gracia por medio de la oración. Ya que todo creyente nacido de nuevo aprenderá con el paso del tiempo que este precioso medio privado de gracia no lo podrá llevar a cabo ni a la perfección, ni con la mejor disposición, ni con los motivos correctos todo el tiempo. Por tal motivo acudirá a Jesucristo en oración penitente, porque reconocerá que si su Señor no lo ayuda siempre, nunca podrá sostenerse a sí mismo en el uso constante de este medio privado de gracia, que es la oración secreta. Ahí cuando él ya no puede, ni tiene las ganas ni las fuerzas de orar, es cuando acude al Señor. Señor, no puedo, pero quiero estar contigo, quiero conocerte, pero no dejará de hacerlo. Entenderá que no lo podrá hacer por sus fuerzas siempre. Y miren cómo toda la Escritura está llena de este mandamiento acerca de orar a Dios. Vamos a ver 4 ejemplos que toda la Biblia, y los vamos a ver ahorita nada más en el Nuevo Testamento. Marcos 14, y en este precisamente lo dice Marcos 14, versículos 37 y 38. Marcos capítulo 14, 37 y 38. Dice así: vino luego, cuando Jesús estaba orando en Getsemaní momentos antes de su crucifixión, vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Véanlo, no has podido. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Ya vieron? Ahí el mismo apóstol Pedro y todos los que estaban con él no podían. Tenían la obligación, tuvieron el mandato. Recuerden que Cristo les dijo: quédense aquí y velen conmigo. Directa, una ordenanza directa, y no pudieron. El creyente verdadero tiene este mandamiento, tiene este medio privado de gracia, pero con el tiempo descubrirá que no serán sus fuerzas lo que lo sostengan para ejercer este precioso medio de gracia. Lucas 18, versículo 1. Lucas capítulo 18, versículo 1, también palabras de Cristo.
También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Y vean, no desmayar. Véanlo. Véanlo, nosotros leemos, no, tengo que orar. Sí, yo siempre estoy contento cuando oro, siempre estoy alegre, siempre tengo ganas de orar. Eso es una mentira. Siempre estamos luchando, estamos desmayando. No podremos sostenernos, lo acabamos de leer en Marcos 14, 37 y 38. El espíritu está dispuesto, pero nuestra carne es débil. Ahora en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 24. Juan 16, 24. Dice Juan 16, 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Ya vieron? Eso da a entender que todavía el gozo puede crecer en nosotros. El gozo de Dios puede ir aumentando en nosotros. Y, pues como leímos en la lectura bíblica inicial, primero a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orad sin cesar. Orad sin cesar. 3 palabras. Pero dígame, ¿quién de nosotros puede cumplir estos versículos que hablan acerca de la oración? ¿Quién los puede cumplir por sus propias fuerzas? Nadie. Precisamente por eso leímos al principio Filipenses 2, 12 y 13 y Efesios 2, 10, que Él es el que lo hará. Y al final, como leímos en primera a los Tesalonicenses 5, 24, el cual también lo hará. Él otorga los medios privados de gracia, como estamos viendo, el primero es la oración, y Él da las fuerzas a todo creyente para que puedan llevarlo a cabo. La oración secreta es un medio privado de gracia que Dios nos dio precisamente para que acudamos a Él en debilidad y fragilidad y descubramos que es Él quien nos sostiene y el que nos fortalece y no nosotros mismos. Pero los religiosos presumen de sus oraciones públicas, dice Cristo. Pero los creyentes verdaderos acuden secretamente a Dios en oración, precisamente porque reconocen que no pueden sostenerse a sí mismos. Los que buscan salvarse por sus obras buenas, creen que sus oraciones los salvarán. Es decir, creen que su vida de oración es la base de su salvación. Pero como mencionamos al principio, la oración es un medio privado de gracia, no es un fin, ya que el que salva es Cristo y el que sostiene al creyente cuando ora es también Cristo. No nos sostiene nuestra oración, no nos sostiene nuestro buen ánimo, nos sostiene Cristo en la oración. Por eso es un medio, Cristo es el fin. Es decir, la meta en la oración no es que nos veamos a nosotros mismos como personas que oran mucho, sino que nos veamos como personas que necesitamos orar mucho, pero para conocer mejor a Dios, para conocer mejor su voluntad y obedecerla en todo momento a pesar de cualquier circunstancia, ya que no oramos nosotros para agradarnos a nosotros mismos. Echar mano de la oración secreta no nos entroniza a nosotros en nuestra vida, sino que entroniza a Dios. Él es el fin, y eso lo irá descubriendo todo creyente verdadero. Entonces, no el que ora mucho a Dios secretamente es el que lo hace correctamente, sino el que ora en secreto, pero con los motivos correctos, para acudir a Dios y su ayuda. Por tal motivo, la oración privada y secreta se vuelve un medio de gracia invaluable, pero solo para aquellos que van reconociendo su total dependencia a Dios, y esto en cada aspecto de sus vidas. Yo pregunto, ¿acaso ha habido un momento en la vida en que no necesitemos la ayuda de Dios? ¿Acaso tú y yo podemos decir, no, en esta etapa de mi vida no necesité orar mucho? O si esto me llegara a suceder, no voy a necesitar orar mucho. Todo momento, siempre vamos a necesitar la ayuda de Dios, aun cuando nos vaya bien, aun cuando Él bendiga, para no caer en soberbia y en orgullo.
Entonces la oración secreta y privada se hará parte de la vida de los nacidos de nuevo, que irán descubriendo que solo Dios tiene el pleno control de sus vidas, no nosotros. Él es el que tiene el pleno control y acudimos a Él utilizando este medio, utilizando sus fuerzas para que Él nos ayude. Entonces la oración secreta no nos fortalece en sí misma, porque solo es un medio de gracia. El que fortalece al creyente es Dios mismo, quien es el fin o la meta de la oración. Oramos para encontrarnos con Dios, no con nosotros mismos. Oramos para agradarlo y a Él, amarlo, entronizarlo a Él, no a nosotros. Entonces yo te pregunto, ¿a quién agradas cuando oras secretamente? ¿Buscas agradar a Dios o buscas agradarte a ti mismo? Ya que la oración nos debe de llevar a Dios, no a nosotros mismos, ni a nuestro acto de oración y ver que somos muy obedientes. No debemos de poner la mirada en el medio. O sea, no debemos de poner la mirada en la oración misma, sino que debemos de poner la mirada espiritual en el fin de la oración, el cual es Jesucristo. Repito, es un medio que nos lleva a acudir a Él. Entonces Dios usa la oración secreta para mostrarse a sí mismo a los suyos. Es el medio que Dios usa para transformarlos. Acompáñame ahora otra vez a otras palabras de Cristo, al Evangelio de Mateo, capítulo 26. Mateo 26, 39. Vean esta oración privada y secreta del Señor. Mateo 26, 39 dice así: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vean cómo nuestro Señor acudió al Padre en oración en su momento de mayor necesidad, de mayor debilidad y de mayor angustia. Entonces, ¿qué aprendemos aquí? Que nuestra angustia en la oración, escucha bien, no cambiará a Dios, no cambiarán sus planes para nosotros, pero nuestra angustia será usada por Él en la oración para ayudarnos a hacer su voluntad, aunque eso implique más sufrimiento, más dolor o incluso la muerte, como fue en el caso de Cristo. Entonces no debemos de buscar a Dios para cambiarlo a Él. Debemos de acudir a Dios para que nos cambie a nosotros. Es solamente un medio de gracia que debemos usar, pero para conocerlo a Él y sus planes para nosotros. La oración secreta nos fue otorgada como un medio de gracia por Dios para que acudamos a Él y Él nos vaya transformando a la imagen de Jesucristo. Y aquí vemos en qué debemos de ser iguales a Cristo. Decirle: Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Cristo es el hombre perfecto, quien cumplió la voluntad de Dios hasta la muerte. Esa es la imagen que Dios quiere hacer en nosotros. Que podamos ser como Cristo al punto de decir: Señor, aquí tienes mi vida, haz con ella lo que quieras. Cámbiame, que sea lo que tú quieras y que yo lo haga por amor a ti. Que renunciemos a nuestros planes, deseos, anhelos y sueños por abrazar los anhelos y sueños y propósitos de Dios para nosotros. La oración no fue dada para promover el orgullo personal o religioso. Al contrario, fue dada para promover la autonegación de uno mismo, para promover la humildad y la dependencia a Dios. Y eso no le gusta a los orgullosos. Y ya para terminar este breve comentario del primer medio privado de gracia, pregunto: ¿y tú echas mano de este grandioso medio de gracia que es la oración secreta otorgado por Dios a sus nacidos de nuevo, quienes siguen siendo frágiles, débiles y vulnerables? ¿Tú echas mano de esto?
¿Anhelas esos momentos de intimidad con Dios? Apartarte de todo y de todos y buscar al Señor. Porque Cristo mismo se apartó aún de sus discípulos cuando oraba. Y sobre todo aquí en el Getsemaní, para estar a solas con Dios. Que Dios nos otorgue la gracia para usar constantemente de la oración secreta. Ahora vamos a pasar al segundo medio privado de gracia, como mencionamos en la introducción, la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 5. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 39 y 40. Evangelio de Juan, capítulo 5, 39 y 40. Vean el mandato que el Señor le da a los judíos, y es un mandato para nosotros, no siendo judíos nacionales, sino judíos espirituales. Juan 5, del 39 al 40 dice: escudriñad o escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. O sea, son las que hablan de mí. Son las que hablan fielmente de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Véanlo. El segundo medio de gracia otorgado por Dios a los suyos es la palabra escrita. Vean cómo los judíos conocían y leían las Escrituras, pero creyendo equivocadamente que si hacían esto, o sea, solamente leerla, tendrían la vida eterna. Pero lo hacían aparte de Cristo, no veían a Jesucristo en ellas. No creían que las Escrituras daban testimonio de Jesús. Y como leímos en el versículo 40, no iban a Él con arrepentimiento de pecados y fe para recibir esa vida eterna que precisamente ellos creían que estaban obteniendo por su práctica externa de la lectura de la palabra. Es decir, ellos leían las Escrituras confiando en el mero hecho de leerlas. O sea, confiaban en el medio de gracia. Ponían su esperanza en lo que hacían, pero no confiaban en el fin. Véanlo, el fin de escudriñar las Escrituras es conocer y creer a Jesucristo. Creer en Cristo para el perdón de los pecados. Ellos buscaban la vida eterna en las Escrituras aparte de Cristo. Pero nosotros escudriñamos las Escrituras para conocer a Cristo, porque solamente ellas son las que dan el testimonio de Cristo. Es el único libro avalado por el Padre que nos lleva a Cristo. Ningún otro. Eso significa, ellas son, esa frase que dice Cristo, ellas son las que dan testimonio de mí, excluyendo a todos los demás libros. Y aquí recuerden solamente, existía hasta ese tiempo el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos ya la revelación completa, el Antiguo y el Nuevo. Y sabemos que el Nuevo Testamento interpreta correctamente al Antiguo Testamento. Cristo es el que le da sentido al Antiguo Testamento. El nuevo pacto, la redención de gracia. Vean cómo nuestro Señor exhorta hasta el día de hoy a escudriñar las Escrituras, pero no para procurar ser sabios, no para sentirse bien con uno mismo, sino para verlo a Él, entenderlo a Él y seguirlo a Él en cada porción, en cada libro de la Biblia. Entonces, este medio de gracia divino, escudriñar las Escrituras, es para lograr llegar al fin supremo de ellas. El fin supremo es conocer y creer en Jesucristo como Él mismo enseña. No es leer por leer. En este medio de gracia, no se trata de leer muchos textos bíblicos y memorizarlos a la ligera. No se trata de leer por leer, sino se trata de leer, escudriñar, estudiar, meditar, repetir la palabra, pero para ir conociendo al Señor que nos salvó.
y seguir conociendo el plan redentor eterno que Él cumplió con su vida y con su muerte. Desde el Antiguo Testamento de eso se trata. No solamente un libro histórico, no solamente es un libro poético, es un libro que habla del Dios hecho hombre, 100% Dios y 100% hombre. La Biblia es un libro que habla de la salvación de los pecadores. Ahí se explica quién nos salva, por qué necesitamos ser salvos, de qué se nos salva, cómo se nos salva y cuáles son los beneficios temporales y eternos de la salvación. Solo la Biblia habla de la necesidad de un Salvador para los pecadores. Ninguna otra religión lo hace. Las demás religiones ponen la esperanza en el hombre, en las prácticas, en una lista de requisitos que hay que cumplir, pero solo la Biblia, bien entendida por la gracia de Dios, por la regeneración y la iluminación del Espíritu Santo, es la única que muestra la necesidad de un Salvador. Y la Biblia muestra al Salvador. Aquí está. Ellas dan testimonio de mí. Este es un medio precioso. Un medio que nos ayuda a alcanzar el fin que es Cristo. Ahora, en la Biblia tenemos suficiente material que nos sirve de apoyo para nuestras oraciones secretas. Vean cómo estos dos medios privados de gracia se entrelazan. Porque vimos el primero es la oración. Pero la oración sin la palabra escrita, pues no está bien canalizada. Entonces, en la Biblia tenemos suficiente material que nos ayudará para nuestras oraciones privadas y secretas. Porque ¿qué sería de las oraciones personales si no tuvieran una guía en la palabra de Dios? Ya que Dios mira las oraciones secretas, sí, pero le agradan aquellas que se apoyan en su voluntad escrita, no las que se apoyan en emocionalismos y en argumentos humanos. Miren ahora primera de Juan. Vamos a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22. Miren, dice así: y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos, miren, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Cuáles? Las obras que Él predestinó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Ya vieron? Ahora, lo dice de la misma manera en el capítulo 5 de esa misma carta, versículo 14. Primera de Juan 5:14. Dice, y esta es la fe, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y su voluntad la conocemos porque está escrita en este libro. Vean cómo estos dos medios privados de gracia, la oración secreta y el escudriñar las Escrituras, van de la mano para todo nacido de nuevo. Ya que no podemos ni debemos echar mano de un medio privado de gracia y descuidar el otro. Es decir, la mucha oración sin la doctrina correcta lleva al emocionalismo. Repito, la mucha oración privada sin la doctrina correcta lleva al emocionalismo. Y la mucha doctrina correcta sin oración privada lleva al orgullo espiritual. Por tal motivo, Dios provee estos dos medios privados de gracia a todos los creyentes verdaderos para que le den un equilibrio sano a sus vidas santificadas. Y solo Él nos puede ayudar a encontrar este equilibrio en estos dos medios de gracia. Nadie puede, ya que la vida de cada uno de los creyentes es diferente al del otro. El dador de estos medios privados de gracia es el único que puede ayudarnos a buscar ese equilibrio. Porque hay quien dice, no, yo me la paso estudiando mucho, pero no oro.
Y otros dicen, no, es que yo oro mucho, pero no tengo tiempo de leer. No, los dos medios privados de esta gracia deben de ser equilibrados, deben de crecer al mismo tiempo. No uno más que otro, sino uno complementa al otro, lo acabamos de leer. A Él le agrada que le pidamos esto y aquello porque guardamos sus mandamientos y cumplimos su voluntad. O sea, estamos conociendo y entendiendo más su voluntad. Seguimos conociendo y seguimos escudriñando las Escrituras que dan testimonio de Cristo. Entonces, debemos de buscar con la ayuda de Dios el equilibrio sano en nuestra santificación de estos dos medios de gracia. Ni mucha oración sin doctrina sana, ni mucho estudio doctrinal sin oración. Ambos medios de gracia deben de ser usados y ejercitados en un correcto equilibrio. ¿A ti te gusta orar mucho a solas con Dios? ¿Pero no te gusta seguir conociendo a Jesucristo, escudriñando las Escrituras también a solas? Debemos ejercitar y usar equilibradamente ambos medios de gracia. Recordemos que las palabras de nuestro Señor que leímos en Juan 5:39, escudriñen las Escrituras porque ellas son las que hablan de mí, no hablan de nadie más. No vas a conocer a nadie más. Hablarán de Cristo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, desde Génesis a Apocalipsis. Pero yo pregunto, ¿acaso solo somos personas que abren sus Biblias los domingos? ¿Acaso somos de aquellos religiosos engañados que con trabajo llevan su Biblia a la iglesia los domingos y la leen solamente los domingos? ¿O somos de aquellos que también buscamos al Señor a solas por medio de las Escrituras los demás días de la semana? ¿Tú realmente quieres seguir conociendo a tu Señor que te salvó? Oras a Él, pero lo sigues conociendo porque las Escrituras siguen dando testimonio de Él hasta el día de hoy. Y lo que conocemos de Él puede aumentar en el estudio y es seguir escudriñando las Escrituras. Hay quienes se dicen ser creyentes, pero no leen sus Biblias entre semana. Y pasan las semanas y los meses y no leen su Biblia entre semana. Pero se dicen creyentes. Tampoco apoyan su lectura bíblica con buenos libros doctrinales. No les interesa. Hay quienes llevan muchos años en el Evangelio. Escucha bien. Y ni siquiera saben ni conocen qué es el nuevo nacimiento, la conversión, la justificación de gracia. No lo saben. Y si les preguntas qué es esto, no saben responder ni lo básico. Pero presumen de tener muchos años en el Evangelio, pero no conocen a Cristo. Conocen la Biblia como los judíos la conocían, pero no acuden a Cristo para tener esa vida eterna. La leen y confían en su lectura, confían en su obra externa, pero no han confiado en Cristo. Lo peor de estas personas que llevan muchos años en el Evangelio y no saben nada de doctrina básica de salvación, ni siquiera quieren saberlo. No se interesan ni se preocupan por escudriñar estos acontecimientos y estas realidades espirituales en las Escrituras. Miren ahora Lucas 24. Lucas 24, versículo 44. Palabras de Cristo al final del Evangelio de Lucas. Lucas 24, 44 dice así. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Véanlo, ¿dónde? En la ley de Moisés, o sea, el Pentateuco, en los profetas mayores y menores, y en los salmos. Todo el Antiguo Testamento habla de Cristo. Aquí lo dice de otra manera, especifica los libros.
Él avala el Antiguo Testamento como palabra de Dios, pero la palabra de Dios que muestra a Cristo, muestra al Redentor y al Salvador de nuestras almas. Entonces debemos entender que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento hablan de Jesucristo. Él debe de ser nuestra más alta meta al escudriñar las Escrituras. No solamente estar satisfechos, ya leí 5 capítulos hoy. No, pude ver a Cristo ahí. Pude conocer un poco mejor a mi Señor. Pude saber qué quiere Él de mí. Porque es un medio de gracia, no es un fin. No debemos de confiar en nuestra lectura, debemos de confiar en Cristo. Entonces, el medio de gracia de la lectura bíblica o de escudriñar las Escrituras no nos es dado para que nos llenemos de conceptos teológicos únicamente, sino para conocer y creer únicamente en el Señor Jesucristo para nuestra salvación y para aprender a caminar en nuestra santificación. Recordemos, la lectura bíblica es el medio de gracia. El fin en ellas es Cristo. Debemos de hacerlo apuntando a Cristo, pedirle que Él se muestre más a nosotros y nos ayude a obedecerle. Ahora vean el segundo propósito de la palabra escrita. Segunda Timoteo capítulo 3, porque sí, hemos dicho que escudriñar las Escrituras es para conocer al Señor, pero también con otros versículos vemos que el propósito también es ser transformados a su imagen y a su semejanza. Y aquí lo dice este texto bíblico, 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Pasaje conocido por todos, por muchos, se repite y se lee y se enseña en muchos lugares, muchas iglesias. 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios, toda, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, o sea, el regenerado por gracia, sea perfecto, sea maduro, enteramente preparado para toda, otra vez, buena obra. Lo que leímos desde Filipenses capítulo 2, 12 y 13 y en Efesios 2, 10. Toda buena obra. Véanlo. Entonces, la meta de las Escrituras es doble: mostrarnos a Cristo para salvación y transformarnos a su semejanza para santificación. ¿Me vieron? Al mismo tiempo que yo escudriño las Escrituras, uso este medio de gracia para conocer a mi Señor, Él me va transformando, me va ayudando a hacer su voluntad, al punto que digamos: Señor, que no sea como yo, que sea como tú. Esa debe ser la meta de nuestras oraciones. Poder decirle al Señor: no como yo, Señor, como tú. Entonces, repito, la meta de las Escrituras, el fin de este medio de gracia es doble: mostrarnos a Cristo, porque ellas dan testimonio de Él para nuestra salvación, y ser transformados a su semejanza como el hombre perfecto que es, para nuestra santificación. Entonces, las Escrituras es Dios iluminándonos y mostrándonos cómo y quién es Jesucristo, cómo es y quién es Jesucristo. Y es Dios desarrollando en nosotros el anhelo de seguirlo y el anhelo de desear ser como Él, no de seguir siendo nosotros. Es verdad que Dios te salva y te dice: ven tal y como eres. Pero cuando llegas a Cristo, no te deja como eres, te transforma a la imagen de su Hijo de manera gradual. Somos salvos sin obras, pero para buenas obras. Habrá una transformación. ¿Lo habías entendido así? ¿Habías entendido que el propósito de escudriñar las Escrituras es doble? Conocer a Cristo y anhelar ser como Él.
Pues eso debe de motivarte ahora a escudriñar las Escrituras, de no descuidar entre semana este medio privado de gracia. Conocer a Cristo y ser como Él. Que ya no seamos personas que lean a lo loco, que lean sin un propósito, sino que ahora leamos para conocer a Cristo y para anhelar ser como Él. Y este conocimiento bíblico acerca de Jesús se reflejará secreta y públicamente. Será evidente en todo nacido de nuevo, en menor o en mayor grado. Pero estas dos, dije hace rato al principio en la introducción, son marcas de la gracia, son medios privados de gracia, pero son marcas de la gracia, serán evidentes. Dios te confirmará a ti. Te pondrá ese anhelo de buscarlo en la oración privada, en la lectura de su palabra. Eso también te confirmará a ti, te dará la seguridad de manera subjetiva de que ya eres un hijo de Dios. Es un nuevo anhelo que Él pone, buscarlo privadamente en oración, pero también buscarlo privadamente leyendo y escudriñando las Escrituras para conocer a Cristo y pedirle que te transforme. ¿Qué tanto lees la Biblia tú entonces? ¿No te interesa conocer más al Señor que te salvó? ¿Acaso te conformas con la gracia recibida por Él en el pasado? ¿Tú crees que su gracia se acabó o crees que ya lo conoces lo suficiente? ¿Cómo es posible? Él es un Dios infinito. Ni toda la eternidad nos servirá para terminar de conocerlo a Él. Es imposible. Él es infinito. Nosotros somos finitos. Que Dios nos otorgue la gracia para echar mano diligentemente del estudio de su palabra escrita. Y que por ella veamos por la fe a Jesús para ser como Él. Que no permita que ninguno de nosotros sea un hipócrita. Y ya vamos a nuestro último pasaje de este estudio de esta mañana. Vamos a Mateo 7:7, palabras de Cristo. Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 7. Ya para pasar después a las conclusiones finales. Mateo 7:7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Este es un mandato de Dios, es un mandato de Cristo para los suyos, pero también es un privilegio para nosotros los escogidos. Entonces, Dios no abandona a su propia suerte a los que salva. Él ha provisto de dos medios de gracia para ellos, con los cuales Él tendrá sus tratos cotidianos con ellos. Ya que es imposible que un creyente no ore nunca. Es imposible. Es una contradicción de términos. Un cristiano, un creyente que no ore nunca es imposible. Asimismo, es imposible que un creyente no acuda a la Biblia regularmente. Es posible que eso ocurra de manera involuntaria en la vida de un creyente verdadero por algún tiempo. Pero las marcas de la gracia divina serán en él echar mano de la oración secreta y el estudio diligente de las Escrituras. Si él temporalmente se aparta de estos dos medios privados de gracia, acudirá arrepentido al Señor. Acudirá otra vez a su palabra y le pedirá ayuda al Señor para que no descuide estos dos medios privados de gracia. Animamos a todos a buscar ayuda en Dios para el uso de estos medios de gracia, ya que solo Él los otorga primeramente a los que regenera, y solo Él puede guiarlos y fortalecerlos a usarlos constantemente en su santificación. Y Él puede cuidarlos de no caer en orgullo por usar estos medios de gracia. Entenderá que son un medio y al que debemos adorar es al Señor, que es el fin de esos medios. Que nunca olvidemos a nuestro gran Salvador, ni nunca olvidemos de dónde y de qué nos salvó. Que eso nos motive a buscarlo constantemente en oración secreta y a conocerlo mejor en el estudio de su palabra, y que esto sea evidente para todos.
que sea evidente en la iglesia, que sea evidente en los que viven contigo en tu casa, porque ellos sí te ven todos los días. Que no seamos de esos que dicen que nunca tienen tiempo para orar. Que Dios nos libre de eso. Que no seamos de esos que dicen que nunca tienen tiempo para orar. Que nunca tienen tiempo para leer la Biblia. Porque si es así, créeme que no es Dios quien aprueba tu exceso de trabajo. No es Dios quien está aprobando tu exceso de compromisos. Ni aprueba que estés todo el tiempo cansado para ejercer estos medios. Que podrás estar cansado algunas veces, pero no siempre. Ya que el que estaría mal eres tú y no vas a avanzar en la gracia. El que trabaja mucho y no ora, el que trabaja mucho y no lee, pídale al Señor ese equilibrio. Pídale al Señor, ¿por qué no tiene tiempo para orar? ¿Por qué no tiene tiempo para leer? Examina por qué no puedes orar secretamente a Dios. Te duermes a los 5 minutos, ni puedes escudriñar las Escrituras diligentemente, no puedes meditar en ellas. ¿Qué te lo impide? Te aseguro que no será Dios y no es nadie quien te está impidiendo, solamente tú, quien has puesto tu confianza en ti mismo y has dejado de mirar el fin de esos medios. Has dejado de mirar a Cristo para que ordene tu vida, para que te ayude a usar sabiamente y equilibradamente estos dos medios de gracia. Arrepiéntete de tu pecado y acude a Jesús en fe. Deja de justificar tus compromisos personales. Deja de justificar tus compromisos familiares, laborales y sociales que te estorban en el uso constante de estos dos medios privados de gracia. El que está en problemas eres tú, no es Dios. Él no falla. Los que nos hemos extraviado seríamos nosotros. El engañado eres tú y a Él no lo vamos a engañar. Si Jesucristo es nuestro mayor amor, si Jesucristo está por encima de todos nuestros otros afectos, pues actuemos en integridad a lo que decimos ser y decimos creer. Que Dios tenga piedad de nosotros y que Él nos confirme en su gracia, guiándonos a vivir, a ejercer y a gozarnos en la oración secreta a Él y en el estudio serio de su palabra escrita. Que así sea. Vamos a orar, hermanos. Pues